Bueno, pues bienvenidos a esta pequeña charla. Tenemos aquí con nosotros pues a una primera actriz, una gran actriz, Silvia Cater, que bueno, antes de platicar, de que nos platique de esta puesta en escena, Las huellas de Goliat, pues les platico Silvia Cater, que es quien es actriz y promotora cultural originaria de Argentina y mexicana por naturalización. Ha actuado desde 1984 en más de 60 obras teatrales, 10 de las cuales sobrepasaron las 100 representaciones, habiendo protagonizado más de 20 de estas. Desde 1994, su labor principal como actriz está dirigida a públicos de adolescentes y jóvenes a través del teatro clásico y contemporáneo. Una gran actriz que, bueno, yo les recomiendo antes de platicar precisamente de las huellas de Goliat, que pueden ver todo su amplio currículum y su y parte de mucho de su trabajo precisamente en su página oficial, Silvia Cater, pero bueno, en esta ocasión nos tiene aquí presentes eh, nuestra invitada para hablar de Las huellas de Goliat, un monólogo divertido que pues lo pueden ver desde sus hogares y bueno, estas presentaciones serán los días 12 y 19 de febrero, pero yo le doy la bienvenida a nuestra gran invitada, Silvia Cater, ¿cómo está? Muchas gracias a él. Un saludo, un abrazo virtual para ti y para toda la audiencia. Estoy muy bien, afortunadamente, muy bien de salud, lo cual eso es más que suficiente, ¿verdad? Eso es una maravilla. Platíquenos de esta puesta en escena, Las huellas de Goliat, que bueno, tiene que ver precisamente con lo que se está viviendo en la actualidad. Exacto, sí, exactamente. Mira, es una obra escrita y dirigida por Freddy Palomek. Él es director, actor, dramaturgo, trabaja en la Universidad Veracruzana, en la compañía estable de Veracruz, de Jalapa, pero vive un tiempo allá y un tiempo en Mérida, aquí tiene su familia. Entonces, a partir o sea, cuando comenzó la pandemia, ya habíamos estado hablando, Freddy y yo, que nos gustaría mucho trabajar juntos, porque admiro yo mucho su trabajo y, bueno, él había visto muchas cosas mías también. Entonces, cuando comenzó la pandemia, al principio fue un golpe porque pensamos, ¿qué se puede hacer con los teatros cerrados, las escuelas cerradas, etcétera? Y en lugar de ponernos a llorar y cruzarnos de brazos o paralizarnos, decidimos hacer algo que tuviera mucho que ver justamente con la actualidad, con la pandemia. Escribió esta obra para mí. Se trata de una sexagenaria, o sea, yo, que vive sola. No es mi caso, pero bueno, el personaje es así, vive sola. No es una mujer que por vivir sola esté amargada o que esté descontenta o inconforme. Al contrario, es una mujer muy positiva, muy alegre. Y cuando llega la pandemia, es pues un problema como para todo el mundo, con el encierro y las paranoias y las exageraciones y limpiar todo absolutamente y desinfectar todo y no querer verte con nadie. Bueno, le pasa una anécdota a esta mujer que sale a dejar su basura a la calle y no lleva las llaves, la puerta se le cierra, la puerta de su casa se cierra sola. Entonces, a partir de esa anécdota, ¿cómo resuelve la entrada a su casa? No tiene prácticamente contacto con los vecinos, cosa que sucede muy comúnmente. Entonces, a partir de este problema, se generan una serie de situaciones muy chuscas, eh, que además tienen un contenido entrañable, porque es muy humana, muy eh, tierna, tiene muchas chispas de ternura esta obra, a pesar de que es de mucho humor, también tiene mucha ternura, mucha reflexión humanitaria, digamos, humanística, y también actúa mi gatita Ajá. en la obra. Entonces es una obra, bueno, obviamente el tono tiene mucho tono de comedia, Sí, pero también lo puede ver cualquier tipo de público, es decir, jóvenes, adolescentes también. sí, es para adolescentes y adultos, exactamente. Ajá, Sí, así es. nos comentaba, ¿no? De esta dramaturgia y esta dirección de Freddy Palomeque. ¿Cómo fue el trabajo con él?
Mira, fue hermoso trabajar con él. Al principio lo hacíamos como estamos tú y yo, así por vía virtual, por vía Zoom. Después necesitábamos hacerlo de manera presencial, entonces nos citábamos como si fuéramos parejas de novios, nos citábamos en un parque en la tarde y nos sentábamos súper lejos, de veras 3 metros de Ujú, distancia el uno del otro, con mascarillas, con toda esta máscara transparente, etcétera, a leer, a analizar el libreto, a discutir, a ajustar, a pulir hasta que llegó un momento en que necesitábamos ya hacerlo en el lugar en donde se iba a filmar, porque es una obra preparada para eso, para ser filmada. Al mismo tiempo que actúo, se filma y se transmite, es en vivo. ujú, Ya ves que el teatro tiene dos pilares sobre los que se basa, que son el aquí y el ahora, el espacio y el tiempo. El espacio no se puede compartir por las condiciones sanitarias, por las ujú, restricciones, pero el tiempo sí. Entonces, cada vez es en vivo. Y bueno, comenzamos Freddy y yo a encontrarnos en mi casa, que se volvió el set, y allí empezamos a ensayar de manera ya presencial, con muchos cuidados, con muchas precauciones sanitarias, y se estrenó el 29 de octubre del 2020. Tuvimos una temporada de 10 funciones muy, muy lindas, muy satisfactorias, con mucho público, muy lindo. Y fíjate que afortunadamente el prestigioso Teatro La Capilla, que ujú. está cumpliendo 67 años de vida, nos invitó hace muy poco para ser parte de su programación virtual y nosotros encantados, fascinados, nos preguntaron cuántas funciones queríamos dar y entonces elegimos 2 viernes de febrero, el 12 y el 19, Ujú, a las 8 de la noche para presentar esta obra en vivo. Y ujú. al finalizar las funciones, abrimos, o sea, le pedimos a la gente que así lo desea, que abra sus cámaras. Atmósfera entrañable, muy bonita, como encontrarse a la salida del teatro para dialogar. Esta idea está verdaderamente sensacional y aparte, bueno, eh, obviamente es importante, no hay como ver el teatro, pues digamos que el público asista al foro, pero lo que me acaba de comentar de que está puesta en escena al mismo tiempo que se está actuando, es decir, en vivo, el público telespectador lo puede ver a través de sus pantallas, pero esta tecnología que pues se conoce como streaming también permite que otras partes del mundo público lo pueda ver, ¿no? Exacto, esa es una ventaja para compensar, para contrarrestar tantas desventajas que nos trajo la cuarentena, que ya es cuareterna. Para compensar tenemos esta maravilla que podemos llegar a cualquier lugar del mundo en donde haya internet. Ujú. Entonces es fantástico porque, por ejemplo, en la temporada anterior nos vio gente de 7 países diferentes y eso es muy satisfactorio. Ojalá que ahora en lugar de 7 haya 70. Bueno, Por 20. supuesto que habrá mucha gente. Y bueno, tengo entendido que la parte audiovisual estuvo a cargo de Iván Aguilar. ¿Nos puede ampliar un poco sobre este trabajo? Así es. Fíjate que Freddy Palomek y yo, desde el principio, pensamos que esto, que se hace de manera virtual, de manera de streaming, en forma de streaming, debía ser completado el fenómeno teatral con una muy buena calidad de grabación, de filmación. Entonces elegimos a Iván Aguilar porque vimos trabajos previos de él que nos parecen fantásticos. Él ha trabajado bastante con gente de teatro, con obras de teatro, entonces tiene una sensibilidad, un ojo tremendo. Él es mucho más que un camarógrafo, mucho más. Él aporta creativamente. Él hace acercamientos, hace, por ejemplo, acercamiento a objetos dentro de la obra. Me sigue porque, como te decía, el set es mi casa y yo recorro mi casa y entonces me sigue por la escalera, me sigue por todas partes, pero poniendo mucho de su sensibilidad visual.
Entonces, bueno, a él lo escogimos y realmente creo que fue un acierto porque nos sentimos muy cómodos, muy bien cobijados desde el punto de vista técnico. Ya ves que lo nuestro es teatro, Ujú. no es la cámara. Entonces era muy importante complementar con ese tercer elemento que es lo audiovisual, Audiovisual. técnico. Y bueno, seguramente el público, bueno, lo disfrutará los días 12 y 19 de febrero, pero si el público pide más, ¿se animan a más fechas? Por supuesto, por supuesto. Mira, lo que nosotros amamos es trabajar. Entonces, ojalá que haya más funciones, por supuesto que sí, Ujú, ojalá. Como es una obra muy vigente, porque está hablando de la realidad actualísima, hay dos, digamos, dos referencias. Una es la pandemia en sí, la cuarentena, el encierro, todo eso, y otra base son las tormentas tropicales que vivimos en Yucatán el año pasado, en junio y después en octubre. Te acordarás que hubo varias tormentas tropicales muy fuertes que no llegaron en Mérida a ser ciclones, a ser huracanes, pero fueron tormentas muy serias. Entonces, con el tema de los ciclones, perdón, de las tormentas y con la pandemia y todo, se hace una atmósfera que es muy vigente, muy comprensible, porque en muchos lugares del mundo se están viviendo cosas parecidas. ujú, Se entiende perfectamente lo que puede significar una tormenta y la pandemia la estamos sufriendo todos. ujú, Entonces, es muy vigente, muy, ¿cómo te diré? Muy, permite una empatía inmediata. ujú, Además de que la personaje, el personaje es muy alegre, muy simpática, entonces ujú. pienso que lo van a pasar muy bien. Claro que sí, y la invitación pues está abierta que el público accese a la página de internet Las Huellas de Goliat en línea punto boletopolis.com. De ahí viene toda la información para que se pueda ver esta puesta en escena. Y yo quisiera preguntarle por último a usted, ¿qué otros proyectos le esperan este 2021? Porque pues la gente siempre está esperando noticias de Silvia Cater. Muchas gracias. Mira, acabo de hace poco de grabar un divertimento con nada menos que con la maestra Susana Alexander, a quien admiro muchísimo, muchísimo desde hace 1000 años. Entonces hicimos un divertimento que se puso el 30 de enero, 31, primero y 2 de febrero en streaming. Y bueno, nos fue muy bien, entonces supongo que se volverá a pasar. Después, poquito a poco estoy recuperando el teatro presencial. Hace poco fui a dar en una plaza abierta, al Ujú, aire libre, en un pueblo de Yucatán que se llama Sotuta, y entonces pienso seguir haciendo eso de teatro al aire libre. También te quiero hacer ujú. teatro seguir haciendo teatro para jóvenes y para niños también. Hay varios proyectos, entonces te aseguro, te prometo que los vas a conocer apenas haya algo muy concreto, inmediatamente te avisamos y al público. Por supuesto que sí, y pues yo le agradezco esta pequeña charla, algo que quiera agregar finalmente para nuestro público y volver a invitar a que vean esta puesta en escena. Bueno, una reflexión que yo quiero hacer es que no podemos solos, nunca, y menos en estas circunstancias. La soledad debe, eh, digamos, evitarse o debe contrarrestarse con la amistad, con el contacto. Aprovechemos estos medios para estar juntos, porque no nos podemos abrazar de manera presencial por ahora, pero sí podemos hacerlo a través de estos medios, y los actores, las actrices, los artistas escénicos necesitamos de la otra mitad, que es el público. Sin el público, el fenómeno de las artes escénicas no existen. Entonces, muchas gracias por el abrazo que significa acompañarnos en nuestras funciones de teatro, que las hacemos con toda la pasión dedicada a ustedes. Es viernes 12, Ujú. viernes 19, 8 de la noche, boletopolis.com. Una cosa importante es que pueden elegir cuánto
pagar entre tres precios. Es 100 pesos el boleto, digamos, promocional. Hay de 200 y de 300 de acuerdo a la capacidad de cada quien, o si lo ven más de dos personas, o por solidaridad y porque pueden, entonces se da la posibilidad de 100, 200 o 300, pero cada quien elige con toda libertad. Pues ahí está la invitación y yo le mando un abrazo y una felicitación y espero volver a platicar muy pronto con usted. Muchas gracias, Asael, a la orden, por supuesto que sí. Gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias.